Imaginen esto, un aire helado, cortante, en Anchorage, Alaska, pero la tensión era tan densa, tan palpable, que quemaba. Era el mes de febrero, un día que prometía ser histórico. Y lo fue, pero no como esperaban muchos. Lo que el mundo presenció fue el sonido del colapso total, un eco ensordecedor que resonó en cada capital occidental. Fue el desplome de una fachada de mentiras, una red de superioridad moral y política que se desintegraba en vivo. El planeta entero fue testigo de una humillación pública sin precedentes, brutal, descarada. Fue la demostración cruda del poder de unos pocos, mientras otros miraban, impotentes. ¿Sienten ese temblor en el aire? Un verdadero tsunami de miedo, de rabia incontrolable, de una incredulidad que paralizaba. Barrió las mesas de redacción, los pasillos de Bruselas, los despachos de Londres, reporteros, analistas, políticos, todos se lanzaron como animales salvajes, desesperados. Desesperados por articular, por racionalizar este desastre geopolítico sin igual. Las máscaras de la diplomacia cayeron con un estrépito metálico. La ilusión de control, esa narrativa tan cuidadosamente hilada durante décadas por el occidente colectivo, se hizo añicos. Se desintegró en mil pedazos ante los ojos atónitos de millones de personas. Fue un punto de no retorno, un quiebre, un giro brutal en la historia que lo cambió. Lo está cambiando y lo cambiará todo. ¿Están preparados para la verdad cruda, sin adornos? En aquel escenario improbable, Anchorage, Alaska, tuvo lugar la cumbre. Un encuentro entre el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Rusia, Vladimir Putin. La reunión fue crucial. Fue diseñada, de hecho, para ser combustible mediático. Un evento sin precedentes en su desarrollo. Terminó sin acuerdos concretos o documentos firmados. Ni siquiera hubo espacio para la prensa. No se permitió una sola pregunta de los periodistas. ¿Una estrategia o una señal de descontrol? Rompiendo el protocolo diplomático habitual de manera flagrante, fue Putin quien tomó la palabra primero en la conferencia de prensa. Su intervención, calculada, duró 8 minutos y medio. 8 minutos y medio de dominio. En marcado contraste, el presidente Trump habló solo 3 minutos y medio. Menos de la mitad. Este acto, en suelo americano, fue un shock. La corresponsal de Fox News, Jackie Heinrich, lo expresó con perplejidad y una clara señal de alarma. He asistido a innumerables eventos así, pero nunca vi que el invitado hablara primero en la prensa. Estamos en territorio americano. Su declaración reveló el pánico del establishment mediático estadounidense. Simbolizó una pérdida de control, una erosión de su soberanía percibida. Los medios occidentales lo gritaron a los cuatro vientos. Humillación total. Pero el detalle más trascendental, el resultado clave, aunque no fue formalizado con una firma, fue la pausa o congelación de la maquinaria de sanciones occidentales contra Rusia. Una suspensión de facto. Un alto el fuego económico no declarado. El occidente colectivo, la alianza de Estados Unidos, Europa, incluyendo a Bruselas, Londres, París y Berlín, cayó de inmediato en un estado de histeria, de pánico incontrolable, desesperación y una rabia apenas contenida. Sus medios de comunicación, lejos de la calma, fueron ridiculizados por su furor moral desbordado. Su incapacidad para aceptar la humillación fue evidente. Se negaban a ver la derrota. Y en medio de este torbellino, un cierto país, una nación clave en la retórica occidental, quedó completamente excluido de las negociaciones. Su presidente, su voz, su futuro, borrados por completo de la agenda. Su papel, reducido a cero, visto según muchos como un mero objeto de negociación. Una maleta sin asa, sin control sobre su propio destino. ¿Qué lectura le dan ustedes a estos hechos? Escriban desde dónde nos miran. Así podremos entender mejor su perspectiva sobre este evento que ha sacudido los cimientos globales. Las repercusiones son políticas, militares, económicas y sociales.
son profundas. Este encuentro ha debilitado, quizá irreversiblemente, el Frente Colectivo Occidental contra Rusia. La confianza, antes inquebrantable, entre Estados Unidos y Europa se está erosionando a pasos agigantados. Europa, el antiguo faro de la diplomacia, ve su rol global drásticamente disminuido. Ha sido relegada, según los analistas, a la posición de un estadista menor, o, peor aún, a un simple recurso a explotar. La nación en la frontera occidental, tan dependiente de sus aliados occidentales, ahora se encuentra completamente marginada. Su futuro incierto. En un contraste brutal, Rusia logra un desaislamiento político y diplomático. Reafirma su posición central como actor indispensable en el escenario global. La pausa de las sanciones no es solo una medida económica, tiene implicaciones militares. Podría permitir a Rusia fortalecerse, reorganizarse, sin la presión económica total que asfixiaba su capacidad de maniobra. Mientras tanto, Europa carga con el peso de esas sanciones. Sufre pérdidas masivas de mercados rusos. Esto impacta directamente a potencias económicas como Alemania, Italia y Francia. Sus empresas ven cómo pierden nichos de mercado. Competidores asiáticos y americanos, ávidos, llenan esos vacíos. La economía europea en conjunto sufre un declive récord. La producción industrial alemana post-cumbre ha sido calificada de retroceso récord. Los viticultores italianos reportaron pérdidas de millones. Europa se convierte en un donante sin derecho a voto, una caricatura de su antigua influencia. A nivel social, un trauma y una desesperación colectiva se extienden entre las poblaciones europeas. Ven con incredulidad el colapso de las narrativas de sus propios líderes. La gente se pregunta con angustia, ¿por qué no fuimos invitados a esas cruciales negociaciones? ¿Por qué se decide nuestro futuro sin nuestra participación? ¿Se nos ha dado por perdidos por nuestros propios aliados? Es una ducha fría de realidad. Europa, ya no solo como un espectador silencioso, sino como la presa servida en la mesa de negociaciones. ¿Qué sentimientos les provoca esta situación? Déjenos su opinión en los comentarios. Su voz es crucial en estos tiempos turbulentos. Queremos escuchar lo que piensan. La narrativa oficial occidental pintó la cumbre con eufemismos. Se habló de una buena atmósfera. Sin embargo, como bien señaló Político, solo escuchamos palabras rituales sobre una buena atmósfera, pero no vimos ninguna confirmación de que EEUU haya avanzado en la resolución del conflicto. Esto destaca la superficialidad alarmante del encuentro para el lado occidental y la frustración de la prensa ante la falta de resultados sustanciales. Pero la verdad subyacente a lo que ocurrió en Anchorage es mucho más compleja y mucho más cruda de lo que los medios occidentales intentan encubrir con su histeria. Paradójicamente, el análisis de la propia prensa occidental, a pesar de su tono de desesperación, reveló implícitamente la verdadera dinámica de poder. La ilusión de control que Occidente había proyectado durante tanto tiempo se desvanecía ante sus propios ojos. Algunos expertos y teorías alternativas sugieren una conspiración. El silencio y la aparente falta de acuerdos concretos no fueron una debilidad de Putin. Al contrario, fue una estrategia deliberada del líder ruso, una jugada de ajedrez geopolítico para mantener máxima flexibilidad y maniobrabilidad en el futuro. ¿Podría ser este el golpe maestro silencioso de Putin? ¿Cómo el vacío se convirtió en su arma más letal en Anchorage? Además, circulan rumores que Donald Trump estaba y está dispuesto a acuerdos secretos entre bastidores con Rusia. Acuerdos que, según estas filtraciones, saldrán a la luz tarde o temprano. ¿Acuerdos secretos en Alaska? ¿Podría ser esta la traición oculta de Trump que Europa temía confirmarse? La cumbre misma fue para muchos una puesta en escena visual orquestada, un teatro geopolítico. Putin apareció como el señor indiscutible de la situación, un maestro de ceremonias. Esto implicaría que la derrota occidental fue un espectáculo deliberado, un show al mundo para demostrar el innegable cambio en la balanza de poder.
¿Fue Anchorage, entonces, una humillación orquestada para el show mundial? Las motivaciones de los participantes son claras y brutalmente pragmáticas. Donald Trump, el presidente estadounidense, buscaba un acuerdo directo con Rusia, sin intermediarios superfluos como Europa. Priorizó los intereses estadounidenses por encima de cualquier noción de solidaridad occidental o alianzas tradicionales. Su objetivo era consolidar su imagen de negociador fuerte, un hacedor de tratos sin igual. Vladimir Putin, el presidente ruso, buscaba romper el aislamiento al que Rusia había sido sometida y demonizada durante años. Quería obtener el respeto y el estatus que sentía que se le habían negado. Buscaba detener la escalada de sanciones y, fundamentalmente, quería reafirmar a Rusia como un actor global indispensable. Negoció directamente con Estados Unidos sobre el futuro de la nación en la frontera occidental, excluyendo por completo a todos los demás. Los líderes europeos, en cambio, se aferraron a su narrativa de aislamiento y línea dura contra Rusia. Esperaban que Estados Unidos continuara esa presión. Su histeria, como se describió en los medios, se debe a la desintegración de su propia imagen de poder y su percibida relevancia global. ¿Qué versiones creen ustedes que se acercan más a la verdad? Compartan sus teorías. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para siempre saber la verdad primero, sin propaganda ni filtros de nadie. Es su defensa contra las noticias falsas. Esta cumbre de Anchorage no surgió de la nada. No fue un evento aislado. Fue el culmen de años de demonización de Putin. Una década incluso. La narrativa occidental había construido una imagen de él como una persona tóxica, alguien con quien los líderes democráticos solo debían hablar a través de amenazas y condenas. Anchorage destruyó, pulverizó esa imagen preconcebida. Rompió cada regla del protocolo diplomático tradicional, esas normas no escritas que rigen las cumbres de alto nivel. El anfitrión siempre, siempre habla primero. Y una conferencia de prensa conjunta solo se organiza si el encuentro es un éxito rotundo, con resultados tangibles. Nada de eso sucedió en Alaska. La estrategia de aislamiento de Rusia, una política de sanciones económicas y boicots diplomáticos que duró años, buscaba convertir a Rusia en un parias internacional, un estado aislado y sin influencia. Anchorage la frustró completamente. Demostró su ineficacia. El Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ya había debilitado significativamente la influencia del bloque continental. Hizo que su irrelevancia en Anchorage fuera aún más notoria, aún más dolorosa. Un golpe devastador para la idea de una Europa unida y fuerte. Y para un cierto país, la promesa de nada sobre nosotros sin nosotros, una máxima diplomática vital, se rompió por completo en Alaska. Su destino se selló sin su voz. Poco antes de la cumbre, Washington se preparaba para imponer un nuevo paquete de restricciones económicas y financieras a Rusia. Medidas diseñadas para presionar. Pero, asombrosamente, esto se congeló después del encuentro. ¿Una recompensa inesperada para Moscú? La inacción europea es para muchos incomprensible. Durante 3 años, la Unión Europea no había hecho ningún intento de sondear canales de diálogo directo con Rusia. En su lugar, optó por resoluciones interminables y declaraciones de línea dura. Es la ceguera ideológica de Europa, una ideología que choca violentamente con el enfoque pragmático de Trump y Putin. Europa se aferra a principios abstractos, mientras sufre económicamente de forma tangible. Esta cumbre simboliza un cambio profundo hacia un orden mundial multipolar. Un escenario donde Estados Unidos y Rusia negocian directamente, relegando a la Unión Europea a un papel secundario, casi decorativo. Subraya el colapso total de la fachada occidental. La ilusión de control ha desaparecido por completo. Si este escenario les recuerda algo de la historia, de otros momentos críticos, compartan sus pensamientos en los comentarios. Su perspectiva enriquece el debate. Las conversaciones bilaterales directas entre Estados Unidos y Rusia se convertirán en la norma. Este es, sin duda,
el escenario más probable para el futuro cercano. Europa intentará desesperadamente recuperar su influencia. Se esforzará, pero su éxito será, en el mejor de los casos, limitado. Las sanciones se mantendrán pausadas, en un estado de limbo, o lo que es aún más probable, se aliviarán gradualmente por Estados Unidos de forma unilateral. Esto forzará a Europa a ceder, a tragarse su orgullo y, por supuesto, a absorber aún más pérdidas económicas. Europa seguirá expresando su indignación, su preocupación, su rabia, pero sin ninguna influencia real sobre los acontecimientos. ¿Cuál es el peor escenario posible para el Occidente y, en particular, para Europa? Que Estados Unidos continúe sus tratos directos con Rusia, que ignore por completo las preocupaciones europeas y que obligue a Europa a seguir soportando el costo económico del conflicto, sin voz ni voto en las decisiones cruciales. La nación en la frontera occidental sería, en este escenario, completamente abandonada, sacrificada en el altar de la gran política. ¿Y el mejor escenario para Rusia y para Trump? Rusia consolidaría su estatus como potencia global indiscutible. Expandiría sus lazos económicos fuera de Occidente, buscando nuevos socios y mercados. El régimen de sanciones se relajaría o incluso se desmantelaría por completo. Trump, por su parte, usaría su enfoque de hacer tratos, su marca personal, para mejorar su imagen. Y concretaría acuerdos favorables para Estados Unidos, sin la carga de sus aliados. Un escenario inesperado, aunque lo consideramos altamente improbable, dada la inercia política europea, sería un descontento popular masivo en Europa. Un clamor social que forzara un cambio radical en la política exterior de la Unión Europea, obligándola a negociar directamente con Rusia a pesar de la oposición de Estados Unidos. ¿Podría suceder algo así? Lo dudamos. En resumen, los ganadores claros son Rusia, con Vladimir Putin y su gobierno a la cabeza, y Estados Unidos, con Donald Trump y las empresas estadounidenses que llenan los nichos de mercado dejados por Europa. Los perdedores son Europa, Bruselas, Londres, París, Berlín, su economía y sus ciudadanos. Y por supuesto, un cierto país, la nación en la frontera occidental, su liderazgo y su gente. La ducha fría para su presidente fue un momento de revelación. Descubrir que todo sobre ellos se decide sin ellos. Una verdad brutal. ¿Hasta cuándo seguirá Europa pagando la factura en la mesa ajena? ¿Hasta cuándo soportará ser la presa servida en la negociación? Cuéntenos, ¿desde dónde nos está viendo en este momento y qué espera que ocurra a continuación en este tablero geopolítico? Su opinión nos ayuda a entender el panorama global. ¿Qué significa, en última instancia, todo esto para el futuro de la política global? Es un interrogante inmenso, una pregunta que definirá las próximas décadas. La humillación pública de Europa en Anchorage no fue, y no debe ser vista, como un accidente aislado. Fue una brutal y fría exhibición de poder, una que dejó a Europa, a la Unión Europea, en una posición geopolítica insostenible, casi ridícula. Sus líderes, sus burócratas, deben responder por ello ante sus ciudadanos. Veremos un despertar en el continente, una reacción que les permita recuperar su dignidad y relevancia, o por el contrario, una mayor y más profunda decadencia hacia la irrelevancia total en el escenario mundial. Esta cumbre de Anchorage no fue el final de la historia. No se equivoquen. Fue, por el contrario, el turbulento y convulso principio de una nueva y despiadada era geopolítica. Una era donde las viejas reglas no aplican, donde la lealtad se negocia como una mercancía barata, donde la soberanía se pone a prueba cada día. ¿Está usted, están ustedes realmente preparados para esta nueva y cruda realidad? Manténgase siempre informado. Suscríbase a este canal ahora mismo. Somos el medio más honesto, el más transparente. No tenemos ni recibimos pagos de propagandistas de ningún tipo por nuestra valiosa labor. Solo compartimos hechos verificados y confirmados. Decimos la verdad sin censura, sin miedo. Existimos únicamente por sus reproducciones, por sus me gusta
y por su valioso apoyo. Es la única forma en que podemos seguir adelante. No se pierda nuestras próximas actualizaciones. Son vitales. Pulse la campanita de notificaciones. Y por supuesto, deje su opinión, su invaluable comentario aquí abajo. La verdad los espera.